Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Desde Torreperojil, este acogedor rincón de la Loma, donde tengo la fortuna de vivir, os doy la bienvenida a una nueva edición de Escenarios de Farándula, nuestro particular altavoz de la acción teatral en la provincia de Jaén. Vamos con el episodio número 96 de nuestro podcast histórico teatrero. Espero que sea de vuestro agrado. El pasado 5 de agosto se cumplían 85 años del asesinato de las 13 Rosas, y con este motivo el periodista Rafael Narbona publicó un artículo que hoy reproducimos, con su permiso, en nuestro editorial. La madrugada del 5 de agosto de 1939 fueron fusiladas 13 mujeres en las tapias del Cementerio del Este de Madrid. 9 eran menores de edad, pues en aquellas fechas la mayoría se alcanzaba a los 21. Con edades comprendidas entre los 18 y 29, todas procedían de la cárcel de mujeres de Ventas, una prisión que fue concebida para 450 personas y que en 1939 albergaba a 4.500. Salvo Blanca Brisac Vázquez, todas pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas o al PC, aunque no habían participado en el atentado que costó la vida a Isaac Gabaldón, comandante de la Guardia Civil. Se las acusó de estar implicadas y de conspirar contra el orden social y jurídico de la Nueva España. El juicio se celebró el 3 de agosto y se dictaron 56 penas de muerte, que incluían a los autores materiales del atentado. Las 13 Rosas acudieron a su ejecución con la esperanza de reencontrarse con sus compañeros de las Juventudes Socialistas. En algunos casos se trataba del novio o el marido, pero sus expectativas se desmoronaron al saber que ya habían fusilado a los hombres. La tapia de ladrillo visto mostraba claramente los agujeros de bala y la tierra se había vuelto negra por culpa de la sangre derramada. Algunos días el número de víctimas superaba los 2 centenares y se empleaban ametralladoras para facilitar el trabajo. Entre 1939 y 1945 se fusiló a 4.000 personas en el Cementerio del Este, incluido Julián Zugazagoitia, ministro de la Gobernación con Juan Negrín, y notable escritor y político socialista. Según María Teresa Igual, testigo presencial y funcionaria de prisiones, las 13 Rosas murieron con entereza. No se produjeron gritos ni súplicas. En mitad de un silencio sobrecogedor, solo se escuchaban los pasos del piquete de ejecución, el sonido de los fusiles al chocar contra los cerrojos y la voz del oficial de mando. Alineadas hombro con hombro, todas recibieron un tiro de gracia después de la descarga, que se oyó nítidamente en la cárcel de mujeres de Ventas. Al parecer, una de las condenadas, no se sabe si Anita o Blanca, no murió en el acto y gritó: «¿Es que a mí no me matan?». Antonia Torres Llera se libró de la ejecución por un error mecanográfico. Al transcribir su nombre, vairaron las letras y se convirtió en Antonio Torres Llera. El error solo aplazó el fin de Antonia, militante de la Juventud Socialista y con 18 años. Fue fusilada el 19 de febrero de 1940, transformándose en la Rosa número 14. En su carta de despedida, Julia Conesa, 19 años y afiliada a las Juventudes Socialistas, escribió: «Que mi nombre no se borre de la historia». Con
Conviene recordar que ese triste 5 de agosto se fusiló a casi medio centenar de hombres, los 43 claveles. El franquismo mostró la misma crueldad con hombres y con mujeres. De hecho, la cárcel de Ventas era un infierno, con menores, ancianas y madres con hijos, hacinadas en pasillos, escaleras, patios y baños. Manuela y Teresa Guerra Basanta fueron las primeras mujeres fusiladas en las tapias del cementerio del Este. Se las fusiló el 29 de junio de 1939 con un centenar de hombres. Algunos historiadores sostienen que otras mujeres las precedieron, pero sus nombres no figuran en los archivos del cementerio. Al igual que otras condenadas a muerte, las 13 Rosas solo pudieron escribir a sus familias después de confesarse. Si no lo hacían, perdían la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Blanca Brisac era la mayor de todas y no militaba en ninguna organización política. Era católica y votaba a la derecha, pero se enamoró de un músico que pertenecía al Partido Comunista, Enrique García Mazas. Se casaron y tuvieron un hijo. Ambos fueron detenidos y condenados a muerte en el mismo proceso. De hecho, Enrique se hallaba en la cárcel de Porlier y sería fusilado unas horas antes. Blanca le escribió una carta a su hijo, Enrique, pidiéndole que no guardara rencor hacia los responsables de su muerte y que se convirtiera en un hombre bueno y trabajador, ajustándose al perfil conservador que había caracterizado su trayectoria. En el Madrid de la posguerra se persiguió con saña y encono a cualquier ciudadano sospechoso de adhesión a la rebelión. El tecnicismo jurídico que se empleó para invertir la legalidad, acusando a los partidarios de la Segunda República de atentar contra la legalidad vigente. Solo los militares, los curas, los falangistas y los requetés podían respirar tranquilos. Ya nadie se atrevía a pasear con un mono de obrero o un pañuelo castizo. La ciudad era una enorme cárcel donde se ejercía la caza del rojo. Los antiguos milicianos despertaban una especial inquina. En el diario Arriba, el 16 de mayo de 1939, aparece un artículo de José Vicente Puente que no escatima palabras de desprecio. Una de las mayores torturas del Madrid caliente y borracho del principio fue la miliciana del mono abierto, de las melenas lacias, la voz agria y el fusil dispuesto a segar vidas por el malsano capricho de saciar su sadismo. En el gesto desgarrado, primitivo y salvaje de la miliciana, sucia y desgreñada, había algo de atavismo mental y educativo. Eran feas, bajas, patizambas, sin el gran tesoro de una vida interior, sin el refugio de la religión. Se les apagó de repente la feminidad. En ese clima de odio y venganza proliferaban las denuncias, pues era el mejor recurso para demostrar la adhesión al movimiento. Los interrogatorios en las comisarías se basaban en las torturas copiadas de la Gestapo, descargas eléctricas en los ojos y los genitales, la bañera, extracción de las uñas con alicates, simulacros de ejecución. Las mujeres sufrían especialmente, pues a las torturas se sumaban las vejaciones sexuales, el aceite de ricino y el corte de pelo al cero. En algunos casos se les afeitaban incluso las cejas para despersonalizarlas. Las violaciones eran moneda corriente. Es particularmente escalofriante el testimonio de Antonia García, de 16 años, Antoñita. Me quisieron poner corrientes eléctricas en los pezones, pero como no tenía apenas pecho, me los pusieron en los oídos y me saltaron los tímpanos. Ya no supe más. Cuando volví en mí estaba en la cárcel. Estuve un mes trastornada. Entre los responsables de los interrogatorios se encontraba el general Gutiérrez Mellado, capitán del Servicio de Información y Policía Militar, durante los años más duros de la posguerra. Solía ser un testigo habitual de las ejecuciones, buscando confesiones de última hora. De hecho, el 6 de agosto de 1939 sacó de la hilera de condenados a Sinesio Cavada Guisado, pionero, jefe militar de las Juventudes Socialistas al acabar la guerra.
Pionero había sido alineado en la tapia del cementerio del Este y esperaba la descarga con el resto de sus compañeros. Gutiérrez Mellado se adelantó y ordenó su liberación. Le obligó a presenciar el fusilamiento y le pidió más información sobre la actividad clandestina del Partido Comunista. Aunque se mostró colaborador y dirigente, el 15 de septiembre sería fusilado finalmente. Algunos afirman que Gutiérrez Mellado presenció la ejecución de las 13 Rosas, pero no he conseguido verificar el dato. La cárcel de mujeres de Ventas estaba dirigida por Carmen Castro. Su intransigencia y falta de humanidad se reflejaba en las condiciones de vida de los niños encarcelados con sus madres. Sin jabón ni medidas de higiene, casi todos tenían tiña, piojos y sarna. Muchos morían y eran depositados en una sala donde las ratas intentaban devorar los restos. Adelaida Albarca, militante de las Juventudes Socialistas, afirma que los cadáveres solo eran huesos y piel, casi esqueletos, pues el hambre les había consumido poco a poco. Otra reclusa afirma: la situación de los niños era enloquecedora. También estaban muriendo y muriendo, con un sufrimiento atroz. Tengo clavadas sus miradas, sus ojitos hundidos, sus quejidos continuos y su olor pestilente. Testimonio recogido por Giuliana de Febo en Resistencia y Movimiento de Mujeres en España, 1936-1976, editado en Barcelona, 1979. Las presas convivían con la pepa, la pena de muerte. Desde la ejecución de las hermanas Guerra Basanta, sabían que el régimen no tendría misericordia con las mujeres. La madrugada en que fusilaron a las 13 Rosas, se hallaba en la puerta de la cárcel la madre de Virtudes González. Cuando vio cómo subían a su hija al camión, que trasladaba a las reclusas a las tapias del cementerio, comenzó a gritar: «¡Canallas, asesinas, dejad a mi hija!». Corrió detrás del camión y cayó de bruces. Alertadas por el escándalo, las funcionarias de la cárcel de Ventas salieron al exterior y la recogieron del suelo, introduciéndola en la prisión. Quedó ingresada como una reclusa más. No fueron menos dramáticos los reiterados intentos de Enrique de averiguar el paradero de sus padres, Blanca Brisac y Enrique García Mazas. En una entrevista con el periodista Carlos Fonseca, autor del ensayo histórico 13 Rosas Rojas, Madrid 2005, Enrique cuenta sus amargas peripecias. Yo tenía 11 años cuando fusilaron a mis padres y mi familia trató de ocultármelo. Me decían que habían sido trasladados de prisión y por eso no podíamos ir a verlos. Hasta que un día fui decidido a las Salesas y allí un brigada de la Guardia Civil me dijo que los habían fusilado y que si yo hubiera tenido 16 años también me habrían fusilado a mí, porque las malas hierbas había que arrancarlas de raíz. Mi abuela y mis tías, hermanas de mi madre, con quien estaban enemistadas, llegaron a decirme que si Franco había matado a mis padres sería porque eran unos criminales. Incluso me ocultaron durante casi 20 años la carta de despedida de mi madre. El franquismo cometió un genocidio, pero Manuel González Capón, que fue alcalde de Baralla, en León, por el Partido Popular, se atrevió a declarar que los que fueron condenados a muerte por Franco se lo merecían. Y Ortega Smith, uno de los líderes de Vox, mintió obscenamente cuando acusó a las 13 Rosas de asesinas y torturadoras. Los ayuntamientos y autonomías gobernadas por Vox y PP quieren derogar la ley de memoria histórica. Es una forma de blanquear la dictadura y humillar a las víctimas del franquismo. La mejor manera de honrar a las 13 Rosas es transmitir a los más jóvenes el valor de la democracia, la libertad y la solidaridad. No permitamos que las banderas del neofascismo oscurezcan el porvenir.
motivo de la presencia de la Compañía La Zaranda en la 30ª edición de la Muestra de Teatro de Otoño de Úbeda, la librería El Agente Secreto de la monumental ciudad propició la presentación de los más recientes libros publicados por el dramaturgo jerezano Eusebio Calonge, Vanas repeticiones del olvido y El censo de los proscritos. Seguimos esta presentación del veterano y exquisito autor en Úbeda y este es el reportaje que hemos preparado para compartirlo con quienes seguís este canal literario. 30 años de teatro, de tu teatro, se recogen en este libro con un título que quizá nos lleve al desaliento vital, por lo de vana me refiero, aunque una vez hecha la lectura de estas 30 obras de distintas épocas, la esperanza es lo único que nos queda. ¿Por qué, Eusebio, crees tú que no hay que olvidar? Bueno, yo diría que hay que olvidarse de ciertas cosas, pero no de lo vital, ¿no? No de lo que nos hace verdaderamente latir, no de lo que nos hace, pues bueno, encontrarnos con nosotros mismos. Olvidarse también es necesario, dependiendo de qué. Y sobre todo es importante también olvidar, porque muchas veces sobre todo eso que nos marcó y que el olvido parece que ya no constata, es sobre lo que escribimos, ¿no? Escribir muchas veces es olvidarse y que las cosas vuelvan a pasar por la memoria de otra manera. Yo creo que repeticiones y del olvido y la banalidad que lo que presupone siempre a las compañías que después de 45 años pasan por los escenarios, es lo que al fin y al cabo pues a uno le va dando la experiencia, eso que no se sabe muy bien en qué cae, si es bueno, si es malo, muchas veces tiene que ver con el cansancio, muchas veces tiene que ver con lo que vamos aprendiendo, pero la gran pregunta detrás de un libro es siempre la utilidad, primero, de los textos literarios en el teatro y segundo, del propio teatro en una sociedad que parece que todo lo que aspira a la trascendencia ya es vano. Entonces, pues por ahí yo creo que podría encajar ese título. Sobre la esperanza que las obras de La Zaranda encajan detrás, yo creo que la esperanza tiene poco para mí que ver con el optimismo. La esperanza es lo que le da un sentido a la vida. Muchas veces creo que tener esperanza es lo que nos va a seguir pues, intentando tener una coherencia, ¿no? No ya hacia nuestra propia obra, sino la obra de quien va a venir detrás, que es verdaderamente lo importante. Muchas veces nos encerramos en nuestra propia obra pensando que eso es lo importante y lo importante siempre es lo que queda por hacer a la gente que viene detrás. Verdaderamente es lo que siempre hay que estar mirando, sobre todo cuando ya se alcanza una edad y, como he dicho antes, una experiencia sobre el escenario. La edición de este libro, Eusebio, la has preparado tú mismo con la editorial Pepitas de Logroño. La elección de una editorial tan pequeña y como ellos mismos definen, con menos proyección que un cinesín, dice mucho del compromiso de tu escritura con el sentido poético de nuestra existencia. ¿Por qué esta elección? Bueno, yo creo porque es una gente que primero edita bien, edita con seriedad, que cree en lo que hace, ¿no? Que no escoge cualquier libro como materia de venta. Obviamente en el caso de teatro se vende siempre muy poco. Y porque lo veía verdaderamente, como en el caso de Pepitas o en el caso de Ediciones de la Herida de Sevilla, como gente que le ilusiona y le gusta su trabajo de editor, como a mí el del teatro. Entonces yo creo que era la suma de riesgos y la suma de posibilidades de que la obra impresa pues motivara cosas bonitas, ¿no? Más allá de las ventas, que por supuesto el marketing editorial está en manos de otro tipo de factores que no es el que tiene que ver con la calidad necesariamente de lo que se escribe, ¿no? Junto a vanas repeticiones presentas también Censo de los proscritos. Háblanos un poco de
librito, aunque comparado con este, tiene, yo creo, el mismo valor literario y, por supuesto, el mismo valor de ese teatro que La Zaranda lleva 46 años haciéndonos disfrutar. Bueno, yo creo que uno son las obras teatrales y en el otro hay mucho de lo que a uno le hace escribir, que son otros artistas, son otras vidas, son otros destinos. Entonces yo creo que cuando uno escribe desde un propio lenguaje, todo está comunicado, ¿no? Yo creo que en el censo de los proscritos, que nació como artículo periodístico, en realidad nunca pensé que eso se fuera a reunir en un libro, hasta que me los pidieron los de la propia editorial. Yo creo que ahí lo que hay son influencias, que no necesariamente son literarias, pero que son influencias no ya de pintores, escritores, dramaturgos, fotógrafos, que a mí me pudieron un día gustar por la obra, sino porque detrás de la obra había verdaderamente un compromiso existencial para mí muy importante. Lo de los proscritos, pues bueno, de un modo u otro, aunque haya incluso un premio Nobel, son gente que fueron proscritos en su vida pues del gran público, de su propia sociedad o digamos del conocimiento general, por no digamos que hay artistas que vienen del arte bruto, que vienen incluso de personajes analfabetos que de pronto un día empezaron a pintar, ¿no? Cosa que a mí siempre me ha parecido muy fascinante, ese espíritu creativo que se encuentra en el hombre sin necesidad incluso de tener un conocimiento de la pintura, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que uno es la obra y otro son las influencias que te llevan a la obra. Y ya para finalizar, porque estamos a punto, ¿crees que es saludable seguir incidiendo en lo oscuro de la vida en un mundo globalizado y tan falto de horizonte como el que tenemos? ¿Es necesario? Bueno, yo creo que muchas veces el teatro está para acompañar al hombre a los abismos. Es decir, el teatro solo puede hacer una cosa. Ese marco que siempre es el proscenio de un escenario es siempre un espejo. En la idea barroca, ¿no? en la idea de Shakespeare, en la idea de Calderón, el teatro es un reflejo de la sociedad que el hombre cruza, también lo refleja por dentro. Entonces simplemente el teatro puede hacer eco de esa negritud que pasamos. Sería imposible que diera otro punto de vista porque simplemente está reflejando el espíritu del hombre, ¿no? Yo creo que pese a eso, pues bueno, el propio hecho de seguir haciendo teatro pues siempre es como una esperanza que hay titila, ¿no? que hay late. Pues muchas gracias, maestro, por tus palabras y a seguir alejándonos del abismo. Bueno, pues yo creo que por lo de maestro te di las gracias. Hay dos tipos de maestro, el maestro liendre y bueno, no, eso de maestro me viene muy grande. Yo prefiero estar en la edad de aprender siempre, ¿no? Gracias, muchas gracias. Sí. Pues hasta aquí por hoy, amigas y amigos que nos seguís en escenarios de farándula. Si no estáis suscritos al canal, pues hacedlo ahora, porfa. Y sobre todo, enviadnos vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras críticas, para así ir mejorando los contenidos y la estructura del programa. Hasta la próxima, sed felices, que eso es gratis todavía. Un beso.